Esta vista vale mucho. ¿Qué tal, Gigi? Me voy soñando. Estos han sido nuestros favoritos de lejos, ¿verdad? No, una locura. Pero yo quiero aclarar que invertir en la isla, aunque ustedes ven esos precios que nuevamente no se repiten en ninguna otra isla del Caribe, también tiene aunado una serie de riesgos, o mejor dicho, una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta para decidir pues hacer la inversión. Y el costo de este apartamento por 65 metros cuadrados que tiene es de... Buenos días, ¿cómo están esos locos de viaje? Bueno, buenos días para nosotros. No sé a qué hora nos estén viendo desde la comodidad de sus casas, oficinas o trabajos. Nosotros seguimos acá en Margarita y hoy tenemos una misión especial. Y es encontrar apartamentos económicos. La verdad es que estábamos revisando todos los videos que les hemos hecho de esta isla y ya tenemos un video como de las mejores playas de Margarita, uno de Cocho, uno de Cubagua, uno de los precios en la isla, e inclusive en esta última venida, la Perla del Caribe, documentamos los precios y diferentes opciones de estadía que hemos estado utilizando. Así que uno de los videos que más pedían es bueno invertir en Margarita, hay oportunidades de inversión en Margarita, cómo están los precios de los inmuebles en Margarita, y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Particularmente yo sueño con tener una casita aquí en Margarita. Creo que sería el lugar perfecto para retirarse. Sé que falta mucho para eso, pero mientras tanto podría ser la casa perfecta para vacacionar. Y otra opción muy buena es alquilarla en los meses donde vienen más turistas, porque de verdad que hay muchos lugares, hay muchas opciones y nunca está de más otra opción. Así que quizás salgamos con algo nosotros. Yo lo sueño, Manuel no lo piensa mucho así, pero no importa, ya veremos qué pasa. Sí, es verdad que, ojo, todo depende del precio. El precio en Margarita es vital para comprar. Y bueno, llamamos a una asesora inmobiliaria que pronto van a conocer. Les dijimos que nos mostrara apartamentos de diferentes tipos, desde unos muy económicos hasta unos que quizás requieran menos remodelaciones, pero que ya están prácticamente listos para alquilar. Y también se los vamos a mostrar a ustedes porque nosotros no somos pichirre, porque nosotros no queremos, o sea, tampoco podemos, no sé, comprar toda la isla, obviamente. Así que si ustedes se animan, para nosotros nos llenaría el corazón, nos haría muy feliz que más personas inviertan en la recuperación de esta espectacular isla que de verdad lo tiene todo. Miren, ahorita estamos pasando al lado del Sambil, uno de los centros comerciales más grandes de la isla, pero ayer inauguraron la segunda parte de la vela y solamente pasamos por ahí y era un mega lujazo. Que no solo se trata de invertir dinero en la isla, sino de invertir tiempo y amor, porque esta isla es maravillosa, es delicioso vacacionar acá y las personas cuando vienen pues llenan esto de alegría y muchos turistas llenan los restaurantes, llenan los hoteles, llenan las posadas, llenan los parques de diversión. Y obviamente eso es abundancia para todos, así que no solamente es monetario, sino también espiritual, emocional, para el vivencial, alma. Todo. Y a mí particularmente me apasiona mucho ver casas, así que vamos a divertirnos. Amor, creo que este punto de encuentro es un mensaje secreto para ti. Te está diciendo algo, una barbería. Sí, la asesora inmobiliaria dijo que nos encontramos, me mandó la ubicación en el GPS y dice Best Barber Shop and Chill. Yo creo que son señales del destino. ¿Ustedes creen que lo necesito? Sí. Vamos a esperar. Si dura más de 5 minutos me pido un corte. Y barba, por favor. Ay, no, mira, ya llegó allá. Está allá. Ahora sí. Miren, conozcan a la señora Alicia. Hola, ¿cómo están? ¡Qué emoción! ¡Estoy con los locos! Nosotros estamos emocionados. Señora Alicia, ¿cuánto tiempo tiene dedicándose a los bienes y raíces acá a la isla? Tengo más de 20 años. Tengo en la isla viviendo 23 años y tengo como 22 dedicada a los bienes raíces. ¿Qué tal es vivir acá en la isla? Maravilloso. Es que la isla, bueno, aparte del obvio, del clima,
de las maravillas naturales que uno hace así, tú dices, wow, bueno, que yo no me dejo de sorprender y no me deja de maravillar. Tiene un no sé qué que inexplicable. Aparte de que esto es una pequeña migración. Claro. ¿Entiendes? ¿Sabes? Nosotros tenemos, aquí ya vemos gente de Caracas, Valera, Valencia, de todas partes de Venezuela. Entonces, por el hecho de ser una pequeña migración, nosotros aquí somos como muy friendly, ¿sabes? Muy amigables, somos una familia, porque todo el mundo está, cuando tú emigras, tú careces de algo, dejaste algo atrás. Claro. Entonces eso lo suplantas y eso hace que nosotros todos seamos amigables, que nos ayudemos, que bueno, todo queda cerca, ¿sabes? Aparte de eso es importante, ¿no? Que el tiempo rinde. Y eso también hace que la isla sea muy rica, sea Sí. muy diversa. Sí. Y siento que aquí el tiempo se ralentiza, como que todo el mundo va con más calma, Totalmente. la vida se toma más relajada. Uno llega de Caracas Nosotros como a somos 1000, los suecos como de corriendo. Venezuela. Como- y de repente ves a la gente manejando a 30. Sí. Y que bueno, mejor camino. De hecho, que los caraqueños tenemos que bajarle 7 cuando llegamos. Sí, allá. no A mí me 2. pasó, a mí Sí. me pasó. O sea, yo recuerdo una experiencia, entré a una panadería y tú sabes, el acelere caraqueño. Y yo, buenos días. Y ellos estaban echando su cuento. Voltearon, me vieron y siguieron echando su cuento. Y cuando terminó de hablar, me dijo, bueno, ¿qué quieres? Y yo, pero es que eso es parte. No, porque nada, que me termine de echar el chisme porque Sí, ya estoy aquí sí, metida sí. en el No, y te cuento. metes en el chisme. terminas metiendo en el chisme. Pero sí, 100% nos hemos dado cuenta de eso. Y eso se disfruta también, porque siento que mucho del estrés y la ansiedad actualmente es por vivir tan acelerados, queriendo más y buscando más. Aquí como que todo se simplifica más y lo esencial en la vida es lo simple. Sé que esto es muy hippie y no venimos a esto, pero nada, quería agregar eso. Ahora sí, vamos a continuar y le seguimos grabando cuando lleguemos a la primera propiedad. Miren, llegamos al primer edificio y antes de subir al apartamento, quiero destacar las áreas sociales. Miren qué espectacular está la piscina, tiene vista al mar. Estamos en lo que es la prolongación de la avenida Aldonza Manrique. A escasos metros tenemos Los Contenedores, que es una propuesta gastronómica muy cool, en donde hay más de 8 o 10 tipos de restaurantes diferentes, o sea que está como a distancias caminables. Y por lo general, cuando uno venía a la isla quería estar como cerca de Pampatar para en la mañana irse a las playas y ya luego en la noche estar cerca que sí del Zambilo, de los centros comerciales, de restaurantes, etc. Así que esto es algo que se valora muchísimo en la isla y es que se mantengan las áreas sociales, ya que de verdad ha sido lo más golpeado, lo más descuidado por el tema del agua, por el tema de la luz, por el tema de los mismos condominios, de que muchos apartamentos han sido abandonados y los inquilinos no pagan, entonces es difícil poder mantenerlo. Esto, aunque ustedes no lo crean, este es un edificio bastante viejo, nos dijeron que como de los años 80, pero está en una zona que se ha revalorizado mucho con el tiempo. De hecho hay propiedades bastante lujosas al frente y mucho más costosas, que vamos a ver también si conocemos alguna de ellas. Miren esta belleza, o sea, qué ingeniosos fueron, qué futuristas cuando construyeron este edificio. El ascensor con paredes de vidrio, de cristal, no sé, y se puede ver todo hacia allá. Me parece espectacular. Miren, aquí estamos entrando a la primera propiedad. Este tiene un costo de 38.000. La cocina está remodelada, la nevera se ve bien bonita. Si le hace falta sus cariñitos en la sala, vamos a ver si... Vamos a ver la vista primero, vamos a ver la vista. Vista al mar, a las áreas sociales, a otros edificios. ¿Qué tal, Ñeñe? Bueno, me impresiona que este edificio fue construido en los años 80 y como él no se lo estaba comentando, está muy lindo. Siento que están vigentes muchas cosas. Las palmeras le dan un toque espectacular. Vamos a seguir recorriéndolo. Vamos a ver las habitaciones. Bueno, miren, esto es un concepto de habitación Bien particular. abierto. Sí. Una cama king, súper grande. A ver, aquí está el otro baño, me imagino. Y por aquí
Está como un cuarto de lavadora, aires acondicionados y el baño. Baño. Todo para remodelar, sin duda. Y bueno, vamos a ver. ¿Tiene una sola habitación este apartamento? Dos. Tiene dos. Ajá. Y por aquí abajo tiene otra habitación. Ajá, bueno. Hay poca luz, pero aquí se ve. Aquí está la otra habitación y aquí está el baño. Está bien particular la arquitectura. Sí, la distribución del apartamento es... O sea, si vienen invitados, tienen que usar alguno de los baños de los cuartos, por ejemplo. Claro, claro. Y O sea, es que este sala, baño sería cocina. como el Lo de que la sí me sala parece y cool es cuarto. la sala que está mezclada, o sea, sala, cocina, todo junto. Pero, por ejemplo, este cuarto no tiene ventana. No sé qué pasa si abres aquí. Este es el closet. Y está Bueno. chiquitito. Ajá. El closet queda allá atrás para la sala. Sí. Es pequeño y tampoco Pero tiene bueno. puerta. Estábamos hablando la otra vez con alguien y nos dice, ¿en qué isla del Caribe consigues precios como este? O sea, ¿en qué isla del Caribe puedes comprarte un apartamento por $38,000 con vista al mar en una zona muy buena? Son poquitos, así que también hay que tomar eso en cuenta. No, es que de verdad yo siento que esto es una oportunidad de mucho inversión. potencial. Obvio, tiene Mucho mucho potencial, mucho. Hay que remodelarlo, pero incluyendo la remodelación, ¿en cuánto te quedaría el edificio? El apartamento, perdón. El edificio no. Ya nos encontramos en la segunda propiedad, está muy cerquita de la anterior y esta, a diferencia de la otra, está en plena remodelación, que es un punto a favor porque, bueno, están arreglando toda la fachada y si llegas a comprar un apartamento como este, gran parte de la inversión de la remodelación ya la hizo el propietario, así que te tocaría pagar una cuota mucho menor y tendrías un edificio remodelado muy cerquita del mar. De hecho, detrás de estos edificios está el mar. No sabemos todavía si en el apartamento se logra ver el mar, pero está muy cerca. A, ¿qué? 3 minutos caminando, tienes la playa. Nos contaron también que por allá hay un club muy chévere de playa, donde hay canchas de beach tenis. Y si te gusta practicar ese deporte, pues mira, mejor aún. El área social tiene 2 piscinitas. Esta está en perfectas condiciones. Esta no tiene agua, no sé por qué. Pero miren, se las muestro más de cerca. Y acá al fondo hay unas cabañitas que también están en venta y se pueden alquilar en temporada alta. Esta piscina está en buen estado. Tiene algunas partes que les faltan cerámica. Esta sí, miren, no está funcionando. Y vamos a ir a conocer la cabaña. Miren, esta es una cabañita bastante pequeña, sencillita. Se solía alquilar como plan vacacional, o sea, algo muy para temporada y vale $17,000. ¿Sabrás por casualidad cuántos metros cuadrados puede tener? Esto aproximadamente es 38. 38. 40 metros cuadrados. Es un estudio, de verdad, es un estudio. Esto seguro una cocinita eléctrica sencillita y su cama, aire acondicionado y habitación. Es más como para dormir. Si uno viene a Margarita y le gusta pues explorar la isla, salir a conocer, llega, duerme con su pareja, máximo para 2 personas creería yo, y ya continúa. $17,000 esta cabañita, acá todavía en la misma Aldonza Manrique. Ideal para Airbnb, ideal. Ideal para Airbnb. Porque la remodelación no te va a llevar mucho metraje. Ajá. Estás en plena vía bellísima. Aquí cerca tienes el Downtown Riverside, tienes la piscina y el edificio lo están remodelando full. Eso es un plus para nosotros. Claro. Y también vamos a ver un apartamento en este mismo edificio. Sí, Ajá. penthouse también para remodelar. Listo. Perfecto. Vamos al penthouse a ver qué tal. Ellos te llaman y te dicen, ay sí, hay apartamentos en $10,000. Ah, pero ¿dónde? O sea, Exacto. los hay, pero Los hay, pero los llevamos ¿a y ¿dónde? Entonces pretenden que 2 habitaciones, 3 habitaciones, vista al mar. Y digo, ¿no quieren todo dispuesto con hielito y una mesa? Tenemos que nosotros darle valor a lo que tienen las cosas. Sí. 100%. Nadie tiene el valor que costó. Yo misma, soy propietaria de Bahía, en su momento yo pagué $80,000. ¿Y cuánto cuesta ahorita un Y apartamento ahorita en Bahía? un apartamento ahí te puede costar 50, con suerte. Casi la mitad.
Pero igual son 50, no vas a regalar tu propiedad. Exacto. Propiedad que está con vista al mar, áreas de piscina, infinity, playa, servicio de consumo de comida que es exclusivo para el edificio. Tienes gym, tienes parque, tienes cancha de tenis. Wow. Y estás en el Caribe, o Y sea, estás en el Caribe que tiene clima espectacular todo el año para venir. playas deliciosas, Ajá. bueno. Y la playa tiene el disfrute porque inclusive el conjunto ofrece toldos y sillas de orilla de playa. Y no solo del Caribe, porque además del Caribe estamos en una zona libre de ciclones, de tsunamis y de todas esas Correcto. tormentas tropicales que afectan a otras La Virgen islas. del Valle favoreció la posesión de La la Virgen del verdad. Valle protege la isla. Nuestra vallita hermosa. Y aquí falta mucho por construir, miren. Wow. Esos townhouse de allá están hermosos. Permiso, Adelante. permiso. Eso es lo que pasa, que los propietarios dejan los apartamentos cerrados, no pueden venir más. Claro. Miren, al dueño de este apartamento le gustaban los barquitos. Están súper cute. Sí. ¿Cuál es el precio de este apartamento? 45. Y tiene 2 habitaciones. 91 metros, 2 habitaciones. Vamos a recorrerlo un poquito. Bueno, ya como ven, Wow, los tiene ventanales se ven hermosos. sí, ventanales, vista al mar. Rezando que esto no lo conviertan en otro edificio, sino en un club de playa. para que Exacto. se mantenga la vista. Exacto. Pero aún así se cuela la vista entre los edificios. ¿Ah, sí? Ah, bueno, mira. La vista está Así es. garantizada porque este terreno es municipal, así que no se va a construir. Listo, Ah, listo. está bastante grande. A ver, comenzamos por este cuarto, muy espacioso. Miren, Aquí caben 4 personas 2 camas individual. con camas abajo. No, bueno, pero si abres una no puedes abrir la otra. Eso es justo lo que iba a decir. O sea, aquí nos decidimos. O abrimos una o abrimos la otra. Pero por lo menos tienes, bueno, podrías tener 3 camas individuales si abres Exacto. una. Tienes su closet. Aunque amor, nosotros hemos dormido en estas camas individuales, ¿oíste? Así que pero pueden caber para 6 un dueño- personas. Para un dueño de Airbnb nunca es negocio que te No, metan no. más personas de las que corren. Pero miren, una familia que tiene 5 hijos, pues uno hijo abajo y 2 hijos en cada cama. Literas 2, o sea, de estas Ajá, literas triples, exacto. triliteras. Así que en donde caben 3, caben 6. Eh, Aquí tiene un bañito sí. y por acá Para tiene la remodelar, aquí habitación tiene tu principal. como para colocar las herramientas. Y este es el cuarto principal. Sin duda hay que hacerle un gran trabajo de remodelación. Yo creo que habría Y que esto hacer, pareciera ser, ¿cómo es que se llama? Filtración. no sé. Si pudiera hacer una filtración. Pero bueno, están acomodando la fachada, así que supongo que eso se va a solucionar. Ah, mire, y hay otro baño del cuarto principal. Eso está bien grande. Ay, yo amo estos muebles, yo sé que son muy antiguos y algunas personas pensarán que son anticuados, pero me encanta. Me encanta. Señor, ¿me vende el mueble? $45,000 esta propiedad. Ya ustedes sacarán cuenta de cuánto hay que invertirle Wow, para... ya va, pero esto está Wow. enorme. Miren, ok, esto sí se ve muy antiguo. Uy, Huele hasta... Pero bien. huele que no se usó en mucho tiempo, pero ¿qué es esta piscina? Jacuzzi, ¿vale? ¿Qué es esta piscina? ¿Ustedes me pueden explicar esto? Ya va, yo quiero ver la vista de acá. Mira, en este Esto no me lo esperaba. En este jacuzzi caben los 2 padres y los 6 hijos que dijimos que iban a caer en la habitación. ¿Para qué la piscina? ¿Ves? 8 personas. En el nuevo pantalla plana de Toshiba. Miren, este era el tanque de agua del dueño del apartamento. ¡Wow! Tanque. No vale, pero aquí cabe un tanque de agua perfecto. Sí, claro. Claro. Exacto. Solo que No, bueno. de verdad que este apartamento tiene mucho potencial. Sí, vale. Mucho potencial. Ya con estos ventanales, o sea, para mí cuando la estructura está buena, o por ejemplo en este caso que la están remodelando, ya todo lo demás es a tu gusto. Hay cosas que no son negociables. Exacto. Y ya yo les voy a hablar de eso después, Son objeciones. punto por punto, Sí. para que Las claves para llevarse una buena propiedad. Totalmente. Ajá. Sobre todo aquellos extranjeros o venezolanos que se encuentran en el extranjero, valga la redundancia, que sé que quieren invertir acá, porque sabemos que hay muchos que quieren invertir para su vejez o para vacaciones o lo que sea. Deben saber las claves para invertir acá. Veo que están cometiendo errores, Claro. ¿sabes? Que después, o sea, ya una vez que compran, Y una pregunta, ¿actualmente están comprando más venezolanos o extranjeros?
O- Hay siempre es más venezolano. Pero ahorita hay una ola de extranjeros. Se ha renovado esa sí, parte. sí. Hace 20 años, pues yo tengo 20 años acá en esto que comencé con Century 21, igual que Alicia. Ajá. Sí, había muchísima inversión extranjera. Muchísima. No había tantos peros como hay ahora, que se necesitan recaudos, se necesitan requisitos para controlar lo que son las inversiones que no sean ilícitas, Exacto. pero ha traído un poco de desinversión de parte extranjera. Claro. Ahora se está nuevamente Se está retomando, se está reactivando. Y corríjame si me equivoco, pero yo había escuchado que para que un extranjero invirtiera en una propiedad necesitaba tener como un socio venezolano, una pareja venezolana o algo así. Sí, es ahora, por eso. Ah, eso es ahora. Eso es ahora con nuevos requisitos. Claro. Entonces, tienes que tener la visa de inversionista, tienes que tener un permiso del SODINE, que son las autoridades, porque esto es zona fronteriza. Ajá. Y aparte una inscripción en el SAREN, que es un instituto del Estado. Sí, sí, Pero ya hemos también tenido estamos viendo que hay inconvenientes. muchos venezolanos que se encuentran fuera que Sí. dicen, o sea, ¿qué hago con $30,000? ¿Sabes? Quiero invertir en Margarita. Margarita es una de las islas más espectaculares del Caribe. Sí. Y bueno, lo principal es que busquen a un asesor que hagan confianza, porque eso, asesor de confianza, eso es como cuando vas a aprender inglés y dicen, no, es que tienes que pensar en inglés, no, o sea, eso es, que lo primero es hacer la confianza con el asesor, el asesor. Sí, sí. O con el profesor en caso de inglés. Exacto. Así es. Exacto. Exacto, O sea, hacer exacto. la confianza, establecer lo que es negociable, lo que no es negociable. Ese asesor te debe educar, Sí. porque ya tú no te encuentras en la isla. Tú tienes que conocer la isla a través de sus ojos. Entonces Claro. es importantísimo esa confianza, es fundamental. Bueno, ya queremos escuchar todos esos puntos. Miren, para finalizar, esta es un área infantil que también están haciendo y están revelando el área de la parrillera. Por acá se ven que están construyendo. Aquí vamos a ver el penthouse también de este edificio, pero los propietarios llegaron un poquito tarde y en verdad estamos apurados, más bien nos da hasta pena. Pero todavía quedan muchas propiedades por mostrarles para que ustedes vean como las diferentes opciones que pueden encontrar en la isla. Y nuevamente, si luego ustedes ven que hay algo de oportunidad de inversión o se animan, nosotros les vamos a dejar el contacto de la asesora acá abajo y ya ustedes se ponen de acuerdo, les dan las especificaciones de las propiedades que estén buscando y pues ya les pasarán opciones específicas. Nuevamente, si llegan a esto los del penthouse, lo sentimos. No lo hicimos por mal, es porque sencillamente estamos demasiado ocupados. Ahora nos vinimos a Bahía Dorada, uno de los edificios más famosos de toda Pampatar, porque esto parece más como un hotel o como un club de playa que solo un edificio. Acá pueden ver una piscina con borde infinito, pero también tiene un restaurancito dentro del edificio que funciona en todo momento y tiene toldos y tumbonas que te ponen en la playa totalmente incluido con tu estadía. Tanto si compras un apartamento y eres propietario, como si lo alquilas por las temporadas, por las vacaciones, te van a dar un brazalete, pero también cuenta con sauna, con baños turcos, con gimnasio, con cancha de tenis y con un montón de amenidades más para que literalmente no quieras salir, o por lo menos si no quieres salir tengas todo para hacer, para comer y para disfrutar aquí adentro del edificio. Ya les vamos a mostrar un apartamento en este edificio y los precios que obviamente son más elevados que el resto de las propiedades, pero es que nos estaban comentando las asesoras que este es uno de los mejores condominios de toda la isla y con lo poco que hemos visto está muy bien conservado. Bien, este es un apartamentico tipo estudio, tiene 45 metros cuadrados y el costo por noche es de $60 en temporada baja y de $90 en temporada alta. A ustedes les puede parecer económico o costoso, decíanlo ustedes, pero lo que sí es una buena oportunidad de inversión porque un estudio en $90, de verdad que diría yo que da una muy buena rentabilidad. Un apartamento de aproximadamente estas medidas acá paga un condominio entre $50 y $80 mensuales. Miren, tienen una camita integrada, es 100% tipo estudio y la vista pues espectacular como se las acabo de mostrar desde otro de los apartamentos. Este no está en venta, este solamente está en alquiler. Ya les voy a mostrar el baño y la dueña nos cuenta que en las temporadas altas
está 100% alquilado, lo que es carnavales, Semana Santa, diciembre. Y bueno, ya luego en las temporadas bajas va rotando, por eso el precio disminuye casi un 40% sobre el de temporada alta. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a conocer uno que esté en venta, a ver si se animan a invertir acá en la perla del Caribe. Bienvenidos a esta propiedad tan hermosa. Cuenta con una habitación y 2 baños. Este concepto abierto de cocina y sala. Y para mí, lo que le da el verdadero valor a este apartamento, sin duda, es el balcón. ¡Qué belleza! ¡Qué privilegio despertar y tener esta vista! Wow. Wow. Este apartamento ya está totalmente listo, remodelado. Bueno, ustedes lo pueden ver. Algunos detallitos que sí hay que acomodar, por ejemplo, este mueble, porque Exacto, yo soy aquí, por muy, ejemplo, yo soy muy está detallista. roto el mueble, pero Aquí, esto otro. Pero son detalles, o sea, literalmente ya casi todo está listo y tiene muy buen gusto. La cocina está muy bonita. Miren por acá, tiene tanque, aunque nos contaron que aquí hay agua corrida, porque hay un pozo profundo y una máquina. un sistema de ósmosis inverso. Entonces siempre hay agua. Pero igual tienes tu tanque por si a las moscas. Y tu lavadora secadora. Tiene 2 baños, porque si viene alguien de visita, ponte, te viniste unas vacaciones largas, estás aquí un mes, quieres hacer una cena aquí en el apartamento y la persona no va a venir a usar tu baño, sino que puede venir y usar el baño de invitados, que es súper espacioso. No, además de que ese mueble que está ahí me hace pensar que es sofá cama, no estoy seguro. Sí, está perfecto. Pero para si un no sofá pudiese cama. ponerse un sofá cama ahí, y bueno, si es una familia apretadita, ahí pueden dormir. Acá está la habitación principal, que tiene una sola habitación, como les mencionó Ñiñita, y el costo de este apartamento por 65 metros cuadrados que tiene es de $95,000. Este sí ya tiene un precio más elevado a todos los que hemos visto, pero hay algo que no tiene precio o el precio se lo das tú, y es el tiempo. Entonces pueden haber personas que no tienen tiempo en remodelar, que no tienen tiempo en venir a la isla, en estar haciéndole reparaciones, sino que solamente quieren venir a disfrutar o inclusive invertir y luego alquilarlo inmediatamente. Y las comodidades de un edificio con un buen condominio, donde todas las áreas están cuidadas, están bonitas, y sabes que puedes estar en cualquier parte del mundo tranquilo sabiendo que tu edificio está en óptimas condiciones. Está frente al mar, o sea, el mantenimiento de este edificio debe ser arduo, Sí. pero tú te asomas y ves la piscina impecable, todo funcionando, tiene su especie de restaurante. Sí, sí, Entonces, sí. si quieres venir y descansar ese fin de semana, que te escapaste de Caracas, no tienes que ni siquiera cocinar. No, esto está genial. Tú pagas la comodidad, sin duda. Exactamente. Y ojo, también nos dijeron... la vista. Ajá. También nos dijeron que en este mismo edificio hay apartamentos del mismo metraje por unos $20,000 o $25,000 menos, es decir, por $70,000 o $75,000, pero que obviamente hay que hacer las remodelaciones. Por supuesto que no te vas a gastar $20,000 en una remodelación si eres bien cuidadoso O con quizás el presupuesto. Sí, depende de ti, pero lo harás a tu gusto. Exactamente, lo harás a tu gusto, pero obviamente hay quienes no tienen el tiempo y ahí juega el factor precio. Mira, yo amo, se lo juro, yo amo este tipo de videos. Yo sé que no es como muy relacionado a los viajes, pero me encanta porque me encanta curiosear. Y siempre que voy a un nuevo país, digo, yo podría vivir aquí. Valerie podría vivir en podría vivir todos aquí. los países, menos Pero en Senegal. genuinamente en Margarita yo podría vivir. ¿Y Y en si no Senegal? vivir, por lo menos, no. Por lo menos pasar 6 meses relajadita aquí con esta vista espectacular. Así que nada, vamos a continuar porque aún nos quedan propiedades. Esta está hermosa. Y si nos llega a gustar alguna, no se las voy a mostrar porque va a ser para mí. No, mentira. En esta oportunidad dudo que invirtamos en algo, pero ya por lo menos echamos el ojito. Así es. Miren, ahorita nos van a mostrar otro que está para remodelar. ¿Cuántos metros tiene este? 40 metros. 40 Tiene un metros. disfrute de terraza Ajá. al techo del lobby. Permiso. ¿Y cuánto cuesta este? 50. 50. Claro, este tiene 20 metros menos que el de arriba. Este es tipo estudio. Acá pueden ver el baño. Estamos entrando a conocerlo con ustedes. Mire, estamos apenas prendiendo las luces de la casa. Como nos decía Alicia, O sea este que está esto- en piso 1 y puedes salir directamente a una terraza espectacular que ningún otro tipo de estudio tiene en este edificio.
Miren, acá está la camita, acá está el mueblecito, televisor y allá está la cocinita integrada. Está pequeñito, pero inclusive, aunque no quisieran remodelar, está habitable. O sea, no es que está destruido ni nada. Está sencillito, pero está bien bonito también. Acá la entradita y bueno, ya vamos para la terraza. La cocina, que es mira, uno de este los también. gastos más fuertes en una remodelación, está completamente Lista, pues, lista. Sí, mira, esto tiene un closet de almacenamiento aquí que es bien conveniente. Ellos le hicieron también un closecito, estoy viendo de este lado. El baño está en buenas condiciones. Sí. O sea, son detallitos quizás. O quien quiera pues remodelarlo puede hacerlo, pero nuevamente está No, habitable. Y esta posibilidad Este es un super de hacer un área aquí, unos muebles, no sé, incluso saben que hay como unas especies de hamacas que no necesitan colgarse, sino que ya tienen como toda su estructura. Estás Claro. aquí, no, divino. Es que mira, Divino. esto es del de al lado, ¿ves? Sí, esto es El de tuyo, al lado esto es tiene una privado tuyo. tumboncita y ahí hay otro. Mira, el de allá puso hasta como una parrillerita o algo así. Porque Qué se le tocó belleza. como el espacio más grande. Sí, ese le tocó el mejor espacio. Pero miren, tienen este pedazo de terracita acá. Aquí también pusieron unos muebles. Ajá, miren, ahí hicieron como unas sillas ahí. No, esto está de lujo, de verdad espectacular. Quizás mi voz se coló en alguna de tus explicaciones, lo siento mucho. Es que tenemos los micrófonos y apagarlos, prenderlos. Miren qué belleza, las áreas sociales, la playita ahí directo. $50,000 este apartamento de 45 metros cuadrados. Es aproximadamente $1,100 el metro cuadrado. Y bueno, ustedes saquen las cuentas de qué pudiesen hacer para remodelarlo, para mejorarlo, para invertir extra. Este edificio cuenta con demasiadas propiedades. O sea, esto es solamente nuestro amor por la isla de Margarita para que ustedes que estén viendo este video se animen a invertir, a mejorar, digamos, la economía de la isla. Así que queremos mostrarles en varias zonas para que las personas de todos los gustos pues se animen. Y porque a futuro también nos gustaría ser parte de esos inversores. Claro. No solamente de dinero, sino de amor a la isla. Así es. Pero claro, si fuésemos inversores no necesitáramos mostrárselos. Solamente que obviamente nos gustaría que ustedes también lo hagan. Miren, allá abajo se ve el gimnasio y wow, miren, esos son como unas cabañitas que también hay en estos edificios. Miren esa super parrillera allá. Nosotros acá espiando los otros apartamentos, discúlpenos, pero si hacen parrilla allá, nos invitan. Miren, todo esto es el lobby del edificio. De hecho, tienen como entrada tipo de un hotel. O sea, miren, aquí para que los carros den sus vueltas en círculo, además de su estacionamiento, las canchas de tenis. Por acá está el gimnasio, que hay que pedir una llave, está cerrado. Pero nos dicen que inclusive es zona de Wi-Fi. O sea, una locura lo que hay. Miren, por aquí se puede llegar al gimnasio. Ahí se ve un poquitico. Ya salimos de Bahía Dorada y ahorita vamos en vía hacia Playa El Agua a ver las próximas propiedades. Pero yo quiero aclarar que invertir en la isla, aunque ustedes ven esos precios que nuevamente no se repiten en ninguna otra isla del Caribe, también tiene aunado una serie de riesgos, o mejor dicho, una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta para decidir pues hacer la inversión. Y quién mejor que Alicia, que tiene más de 20 años en el sector inmobiliario, para darles todos esos consejos, todos esos tips a la hora de decidir invertir en la isla de Margarita. Les voy a hablar de, para mí, las cosas indispensables que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando quieren invertir en la isla, sobre todo cuando no se encuentran en ella. Y en orden de importancia. 1, conseguir un buen asesor inmobiliario y casarse con ese asesor inmobiliario. Ustedes pueden ver cualquier propiedad de cualquier inmobiliaria con ese asesor. Pero ¿cuál es la importancia de tener ese asesor? Que ustedes pueden vincularse con él, ustedes pueden comentarle sus necesidades, él las puede educar. O sea, hay esa relación que se genera, que no se va a generar si ustedes empiezan a llamar a muchas personas. Eso como 1. Como 2, tomen en cuenta la ubicación. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar. Número 3, la ubicación, el estado, perdón, de
la estructura del inmueble o del conjunto residencial, en qué estado se encuentra. Averigüen acerca de eso, porque ahorita hay muchos inmuebles que se encuentran en conjuntos residenciales que están remodelando. Pregunten por el condominio, si hay cuotas especiales, si hay proyecto de arreglar la piscina si no funciona, si hay proyecto de arreglar la fachada, todo eso. ¿Por qué? Porque eso tampoco, o sea, bueno, eso se puede modificar, pero cuesta bastante. Y por último, el orden de importancia, aunque ustedes no lo crean, es el apartamento. Porque el apartamento sí se puede remodelar, sí se puede poner a gusto. Y si el precio lo permite, pues sigue siendo una buena inversión. Entonces, porque muchas personas veo que se enamoran es de un apartamento. Sobre todo he visto personas que desde el extranjero compran y se enamoraron de un apartamento. Y cuando llegaron y vieron, ay Dios mío, pero no me gusta lo que está al lado, o no me gusta lo que está enfrente, o no tengo nada accesible, o el ascensor no funciona. Entonces todas esas cosas tienen que conversarlas con el asesor. Pídanle al asesor que le haga videos, que les muestre la zona, que les comente, que les pregunten sobre el condominio. El asesor debe venderle la isla, debe tener conocimiento de toda la isla. Esa es mi recomendación. Alicia, ¿y cómo se pueden poner en contacto contigo? A través de mis redes, Oti Bienes Raíces. Nosotros también estamos ubicados en el Centro Comercial La Vela. Somos una especie de parada inteligente que estamos Oti Viajes y Oti Bienes Raíces. Y a través de mi teléfono si quieren, 0412-396-9382. Muchísimas gracias. Estábamos comentando la importancia de un asesor inmobiliario porque tuvimos una experiencia un poquito amarga con uno. Sí. Y es que resulta ser que, como nos comentaste, hay gente que se llama asesor inmobiliario y no tienen ni un año de experiencia, no tienen ni idea de lo que se están vendiendo. Lo que les importa es simplemente su propio dinero, Sí. cuánto va a ganar vendiendo esta propiedad y ya. Y la relación que uno tiene que tener, ese intercambio de esto es lo que quiero y el consejo de mira, yo no te recomiendo esa zona, a mí me parece eso muy valioso. Es que Valerie, yo como asesora, yo debo entender que yo estoy haciendo una compra por ti. Yo te estoy asesorando. ¿De qué manera? Yo tengo que entender tus necesidades. Debo saber si son reales o no. ¿En qué sentido? En que de repente tú me dices, necesito 2 habitaciones, pero luego entiendo que es para vacacionar. Y te muestro algo que tiene una habitación más un convertible y te funciona. Eso solamente se da conversando contigo, escuchándote. Te puedo decir, esto no es necesidad, esto es más importante, todas esas cosas. O sea, yo debo asesorarte a ti, yo no te puedo vender, yo te tengo que asesorar. Y hay una diferencia muy grande de concepto. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí ya tienen las recomendaciones de Alicia, que de verdad las consideramos muy valiosas, y como dijo Valerie, tuvimos una experiencia agridulce que ya más adelante les contaremos, pero ya saben, tomen consejo si quieren invertir bien en la isla Y llegar a viejo. y llegar a viejo también. En la descripción del video les dejamos todos los datos de contacto de Alicia en caso de que quisieran pues ver o informarse acerca de propiedades en la isla de Margarita. ¡Wow! Llegamos a un paraíso en la isla de Margarita. Estamos en Cimarrón, unas propiedades que están frente a Playa del Agua. Y miren, miren estas piscinas, qué maravillosas están. Acá tienen un canello, una fuente de soda que funciona durante todas las temporadas y los fines de semana. Y también tienen como un kiosquito en la playa en donde venden empanadas y pueden comer nuevamente tanto un desayuno como aquí almuerzo, cenas, de todo. Miren lo espectacular que están estas áreas sociales, además de la estructura del edificio. Todos los ventanales de todos los apartamentos están impecables, o sea, súper limpios. Y por si fuese poco, pues miren esta vista. Y ojo, que hoy está bastante nublado, el clima no es el mejor, pero ajá, tienes una salidita ahí y llegan a la playa. O sea, miren, allá abajito está el otro kiosco que les digo que venden empanadas y pues tienen acceso a la playa desde el edificio. Qué increíble este edificio. Creo que hasta ahora ha sido mi favorito de lejos. Sé que Playa del Agua queda quizás un poquito lejos del centro de la ciudad, pero si hay personas que quieren venirse un fin de semana nada más, se vienen en avión,
que van a estar rodando en taxi para allá y para acá. Ustedes se quedan acá, van a la playa todos los días y ya luego se regresan y disfrutan del apartamento. O sea, miren los baños de las áreas sociales, qué espectaculares están. Si ya los baños están así de cuidados y de mantenidos, se pueden imaginar cómo está el resto del edificio. Esta es la cara de Valerie que no puede creer esta ubicación. Siento que estás invadiendo mi emotividad en este Mira, instante. en este punto es donde mi papá diría, coño, vale, ¿cómo estará chacadito? No me interesa, Qué espectacular. A partir de estas piedras hacia adelante es Playa El Agua. Ok. Este es uno de los mejores condominios. El restaurante está en perfectas condiciones. No sé si pueden ver las fachadas del edificio, están impecables. El condominio funciona muy bien porque hay propietarios acá que viven en la isla, que pasan los fines de semana acá y son los que se ocupan de todo esto. Entonces eso hace que para mí este sea uno de los condominios más impecables que hay. Yo me había confundido diciendo que estábamos justo frente a Playa El Agua, pero en verdad estamos a escasos metros. Miren allá, esas piedras es lo que divide Playa Parguito de Playa El Agua. Así que bueno, estamos verdaderamente en Playa Parguito. Disculpen mi error geográfico. Miren, acá está la entrada a la playa. Uno baja unas escaleritas y ya está ahí en el final de Playa Parguito, además solita para ustedes. Nos estaban comentando que el edificio cuenta con planta desalinizadora, por eso es que todos esos jardines están tan verdes, porque obviamente tienen prácticamente agua infinita para regar y para mantener las áreas verdes. Y también hay planta de tratamiento de aguas negras, así que, bueno, tienen todo bien hecho, verdaderamente bien hecho. Ahí se ve el kiosquito que les mencionaba anteriormente, ahí les pueden preparar todo. Ahorita porque vinimos entre semana, pero los fines de semana todos esos tolditos que ven ahí los instalan aquí en la playa y bueno, pueden disfrutar de sus sombritas, sus tumbonas, al frente ahí el mar, aunque con cuidado porque a veces Playa Parguito puede tener mucho oleaje, pero qué belleza. Miren, al frente, al fondo se ven Los Frailes, que no sé si vieron el video anterior, pero estuvimos en Los Frailes y wow, de verdad que alucinamos con esos paisajes de Los Frailes, aunque tampoco me quiero desviar mucho del propósito de este video, que es mostrarles propiedades, así que ya vámonos para adentro y les mostramos el apartamento. Miren, por si no les bastaba una piscina, acá tienen otra más. Y acá el señor nos está mostrando unas fotos de noche en el teléfono que la cámara no se ve muy bien, pero qué espectáculo, así todo el mar, la luna, las estrellas. No. Además de lo bien conservadas que están las fachadas de estos edificios, este se llama Cimarrón Suites y al lado hay otros cimarrones, o bueno, cimarrón, pero que ya se ve que la fachada tiene como hongos o que se están cayendo unos pedacitos y tal. Y al final es cuestión de mantenimiento porque se ve que se construyeron en paralelo. Pero este está impecable, o sea, impecable es poco. Lo siguiente. Bueno, ya vamos a proceder a conocer el apartamento. Miren, acá tiene la habitación principal. Bueno, una sola habitación que tiene. Vamos a ver el baño. Acá tiene el baño. Qué bello ese mueble. Aquí tiene otro baño Acá tiene otro baño para la visita. para la visita. Me encanta que repites todo. Me encanta que repites todo. Y la sala cocina. Ahí está su televisor, unas sillas. Por allá está la cocina. Y Alicia. Y lo invaluable de este lugar, la vista. Y miren esta belleza. Y eso que nuevamente que el clima está un poco nublado, pero la playa está increíble. Allá está una piscina, acá está la otra piscina, todas las áreas verdes. No, estás confundido. Esta es una piscina y la otra está del otro lado. Ajá, exacto. Es que me fui por la tangente. Sí, te fuiste. Le saqué la ¿Cómo hipotenusa. nos montamos allá? Ajá. Ajá. este es Bueno, este es el borde. entiendan que la isla solamente goza de una temporada de lluvia que es justamente en el mes de diciembre. O sea, esto nublado es muy poco
usual. O sea, nosotros tenemos prácticamente 365 días de sol para los que no sean de Venezuela, Sí, sí. excepto unas cositas de lluvia ahí en diciembre. Bueno, nosotros ya llevamos 10 días en la isla y de los 10 días han llovido 2, y eso que estamos en diciembre, que se supone que es la temporada de lluvia, han llovido 2 y ha estado el clima feo como 3 días más, pero a las 3 horas ya está Azul. cielo azul. Sí. O sea, que se nubla, pero ya luego se despeja. De hecho, ayer en la mañana estaba así, en la tarde se despejó, ya antes de caer el sol se volvió a nublar y luego se abrió y tuvimos un atardecer. Un atardecer. Soñado. Uf. Voy a bajar videitos del atardecer. Ajá. Soñado. El atardecer de Incluso ayer. te puedes, por ejemplo, esta zona está nublada, pero entonces si te vas hacia el aeropuerto, hacia Playa El Yaque, puedes encontrar que esté súper sol. O sea, Exacto. también sucede. Qué belleza, qué belleza. Miren, este apartamento de 67 metros cuadrados cuesta $95,000. Como ven, ya está prácticamente listo para ser habitado, a menos que quisieran hacer algún tipo de remodelación o decoración, etcétera. Pero todo funciona perfecto, sus 2 baños, habitación, la cocina. Mire, tiene hasta lavaplato. Se ve que no es moderno, pero bueno, hasta lavaplato tiene. Un lavaplato en una isla de vacaciones es un súper lujo, ¿no? Y aquí estamos entrando a otro apartamento de este mismo edificio de Cimarrón Suites. Este ya lo vemos un poco más remodelado, que espectacular. Está ese cuadro, miren el baño, No, esto está súper listo, o sea, Listo si para el de mudarse. allá abajo estaba listo, o sea, este está súper listo. Está actualizado. Exacto. El otro habría que ajustarle algunas cositas porque, bueno, se ve que lo hicieron a su gusto y es particular. Pero este creo que es como un buen lienzo en blanco. No hay que cambiar casi nada. Los closets son súper lindos y el mobiliario es muy lindo. No sé si lo dejan, pero es muy lindo. Mire. Los baños están hermosísimos. Sí, miren, aquí está el otro baño. Son grandes, o sea, están espaciosos, son cómodos. Súper grande. Y wow, esa vista. No, miren qué belleza. Acá está. La cocina La está hermosísima. Claro, miren, tiene su Las tope de lámparas. granito. La cocina está renovada. Aquí tiene su nevera. Y esta vista está fabulosa. Se Esta logró. vista vale mucho. A la playa directo, o sea, miren, escasos metros de la playa. Escasos metros. Yo antes decía como que ¿quién viene a quedarse aquí? Si es tan rico ir y pasear por todo. Es verdad, es muy rico pasear por toda la isla. Pero hay gente que le encanta venir a un lugar, quedarse toda una semana contemplando el mar. Y ya, ese es su disfrute. E Es inclusive válido. si se vienen un Es solo delicioso. fin de semana. Por un fin de semana no vale la pena estar rodando para el centro y de vuelta, ¿no? O pónganse que quieren escribir un libro. Vienen acá, escriben su libro. Quieren relajarse y no salir de ninguna parte. Vienen acá, tienen restaurante, tienen la playa, tienen todo. No, divino, divino, divino. Este lugar está soñado. Se los muestro porque soy buena gente. Porque Pero- no tenemos el presupuesto para comprarlo. Pero no se los mostraría. Porque de verdad es una joya, una joya. Miren qué belleza este otro cuadro que se ve que es aquí mismo en Playa Parguito, aquí mismo, con el arco iris, no solamente arco iris doble, sino el arco iris completo. O sea, qué belleza los escenarios que se pueden disfrutar, inclusive en días lluviosos acá en la isla de Margarita. Y si se preguntan cuánto cuesta este apartamento, tiene un valor de $115,000 por 61 metros cuadrados. Es 6 metros menor que el anterior y $20,000 más costoso, pero bueno, ya ven que la remodelación está como más actualizada, como diría Valerie. Es más nuevo, tiene un súper televisor acá. Este apartamento no hace falta hacerle absolutamente nada, o sea, venir a disfrutar y más nada. Tiene su aire central, todo nuevo. Inclusive te viene con estos vegetales que duran para toda la vida, ¿ves? ¿Qué tal, Gigi? Me voy soñando. Estos han sido Soñando nuestros con favoritos este de lugar. lejos, ¿verdad? No, una locura. Este edificio, una locura. O sea, una locura. Y aparte está muy bien cuidado, porque está frente al mar, pero la pintura está impecable. Los jardines están cuidaditos, preciosos. Las piscinas funcionando, Las todo. piscinas funcionando, el tema del restaurante, no es una piscina, son 2. Tienes acceso directo a la playa. El que tenga el dinero y no aprovecha esta oportunidad,
se lo está perdiendo. Yo creo que esto es algo único. De verdad que es impresionante cómo se pueden conseguir este tipo de apartamentos y el salitre del Mar Caribe es muy, muy corrosivo. O sea, les decimos que nosotros vivíamos en La Guaira, no estábamos al frente de la playa, estábamos como unos, digamos, 150 metros o 200 metros en línea recta y si no le hacías mantenimiento a los tiradores y los sabotes de las ventanas prácticamente todos los meses o cada 15 días tenías que cambiarlos porque ya se oxidaban al máximo. Aquí no, aquí está a 5 metros de la playa, 10 metros, o sea, está ahí frente. Así que habla muy bien del condominio. Sí. Habla muy bien de los cuidados del edificio y como les dijimos y como les dijo Alicia, eso es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta a la hora de comprar una propiedad. Y bueno, si se preguntan, el condominio oscila entre los 120 y 150 dólares mensuales, dependiendo del metraje del apartamento. Pero bueno, eso fue lo que nos comentó el señor Ulises, que fue quien nos mostró este apartamento. Si no logramos conseguir un crédito y compras el apartamento por nosotros, nos invita. Por lo menos nos Un día de invitan. playa. Exacto, un día de playa, exactamente. Seguimos viendo. Mi zona soñada de Margarita se llama Puerto Real, porque es una playa súper lejos, por ejemplo, de Pampatar, que tiene toda la vida nocturna y los restaurantes, sí. Pero para mí tiene una de las playas más lindas y secretas de Margarita, que yo la llamo Playa Escondida, no sé si tiene otro nombre. Es un conjunto de casas muy similares a los ranchos de Chana, pero no sé, yo la primera vez que vine fue con mi papá, tuvimos un momento muy lindo, familiar. Luego vine con mis tías, mi tía y mis primas, vimos una luna espectacular y dije, algún día voy a vivir aquí, algún día. Y estar aquí viendo propiedades, así no sean para comprar, así sea solamente viendo, es como, wow, quizás está más cerca y más posible de lo que siempre he pensado. Y por ejemplo, el mar hoy está fortísimo, hay muchas olas, y es que en diciembre el oleaje por toda esta costa cambia y se pone muy movido. Pero normalmente es una playa donde te puedes bañar sin problemas. Y a diferencia de los ranchos de Chana, es que tienes salida de la playa. O sea, en los ranchos de Chana tienes que bajar en carro y ojo, estás a 5 o 10 minutos de la playa, pero aquí no, miren, aquí tienes literalmente salida a la playa. De hecho, nosotros estamos en el inicio, pero hay unas casas que tienen, o sea, el patio de la casa es la playa, pues. Miren, qué belleza. Yo me acuerdo que la primera vez que vine me trajo Valerie, sola para nosotros y el grupo con el que vinimos y nos metimos en el mar un rato, de hecho caminamos, subimos una lomita, pero bueno, quiero aprovechar para decir que la arena es blanquita y tiene palmeras para guindar su hamaca. Todavía falta mostrarles las casas que Valerie sueña, o sea, las casas soñadas de la isla. Me hubiese encantado hacer unas tomas aéreas, pero ya nos dijeron que acá hay gente que no le gusta que le graben sus casas, para no entrar en detalles. Así que se van a quedar con las ganas de las tomas aéreas por nuestra seguridad. Qué bonito es proyectarse, ¿verdad? Soñar no tiene precio y yo creo que si uno sueña conscientemente, sobre todo si sueña despierto, puede lograr las metas que se proponga. Es verdad que hay que trabajar muy duro. Nosotros empezamos con este canal hace 5 años y vivimos alquilados, pues, pero, o sea, no, si no hubiésemos soñado, no hubiésemos podido ni siquiera mudarnos a Caracas, ¿sabes? Si no hubiésemos soñado, si no nos hubiésemos puesto metas, si no hubiésemos trabajado duro, no hubiésemos tenido lo que hoy tenemos. Pero todo empieza con soñar, y con soñar despierto, o sea, con soñar consciente. No es y que, ay, me encantaría tener un Ferrari parado en la puerta de la casa y mi sueldo es de $500 mensuales. No, o sea, eso más bien lo que hace es arruinar tus sueños. Mira, con lo que gano ahorita, con la proyección que tengo, puedo comprarme esto, que eso no limita a que quieras tener un Ferrari, lo puedes querer tener, pero lo que quiero decir es que uno tiene que ser un poco realista y poco a poco ir aumentando esos sueños a la par de cómo uno va pues creciendo personalmente, profesionalmente, como va aumentando sus ingresos y también adaptado a sus necesidades. Hay personas que quizás con una casita frente a la playa y que estén descalzos todo el día y disfruten del mar, bueno, espectacular, y puedan ser nómadas digitales porque esto es una isla
que se presta muchísimo para hacer nómadas digitales. El internet está muy, muy bueno en la isla. Y miren, yo quiero hacer un agradecimiento especial a Álvaro, que fue quien nos presentó a Alicia, la asesora inmobiliaria. Él tiene un proyecto que se llama The Nomads Inn, acá en Margarita, y básicamente es ayudar a todas esas personas que quieren ser nómadas digitales a pasar temporadas largas en la isla, a conseguirles de todo. Básicamente son como un broker, por así decirlo, o sea, estadías, excursiones, propiedades como en internet, deportes, todo lo que puedan querer en la isla. Los nómadas digitales, Álvaro y su socio Chris son las personas indicadas para hablar. Les voy a dejar su Instagram por acá, y si ustedes pues son nómadas digitales viendo este video y quieren vivir una temporada en la perla del Caribe, en el mar Caribe, en donde hay buen clima todo el año, e inclusive cuando está nublado, lo nublado dura 2-3 horas y es por, no sé, 15 días al año, pueden contactarlos a ellos y los pueden asesorar, los pueden ayudar con lo que sea que necesiten. Qué dolor, de verdad, qué dolor que se abandonaran estas casas que, miren, o sea, la cocina está espectacular, miren, tienen su campana con los plásticos originales, tiene su tope. Nos dijeron que la cocina y los artefactos eléctricos los quitaron para que no se terminaran de dañar, pero bueno, se ve que ya la casa está un poco abandonada. Miren, acá tiene una piscina que, bueno, que ya está hecha. La vista, como les dije, no se tapa porque esa área es social del conjunto, entonces no se puede construir. O sea, siempre va a tener esa vista al mar, así sea en diagonal ahí, pero no. Estas casas son una inversión que para unirlas, o sea, comprarlas y transformarlas en una sola, posada, casas grandes para eventos. Es lo que se está vendiendo mucho porque, bueno, en esta área es muy buscada por el hecho de la privacidad de la playa, y hay otras casas bellísimas que sirven como casa de eventos. Claro. Miren, es que verdaderamente sé que cuando se invirtió en la casa se remodeló un poco y tiene esos ventanales, son modernos, pues, ¿sabes? Son nuevos, miren acá también. Y luego está la otra casa, que es la que vamos a entrar a conocer ahorita. También tiene piscina, aunque esta piscina sí nos comentan que está un poquito más golpeada. Hay que hacer unas cuantas reparaciones. Pero wow, miren sus palmeritas en la casa. Esta sí hay que hacerle reparaciones porque esta tiene fractura. Ah, claro, tiene fractura la piscina. Que de hecho ya me indicaron que las fracturas es por las palmeras. Ajá. Vida, ¿estás en nuestra piscina? ¿Pudiese ser esta piscina? Imagínate aquí flotando. ¿Será esta nuestra casa? Margariteña. No sé, quién sabe. Sí. Miren, acá estamos entrando en la segunda casa, porque la verdad es que esto es como un proyecto de 2 casas que son morochas. Esto que vemos acá es como el garaje. Es como un garaje de esos tipo americano que se abre ahí y se guarda el carro. No sé Está de qué grande. será esta Súper super grande. máquina. No tengo ni idea. Y bueno, Creo que no está ahí. no tiene luz la casa. Así que nos toca verla. ¡Wow! Miren esto. ¡Wow! No, es que miren esta cocina. O sea, quizás uno manda a hacer una cocina hoy en día así y te cuesta lo mismo que la casa. Miren qué belleza estas cocinas. Aquí se frega con gusto, ¿verdad? No, ¡Wow! miren. Aquí sí frego. Amor, ¿y te fijaste que la piscina tiene como una forma de corazón? O sea, casi pues, qué belleza. Una toma aérea así en la piscina flotando debe ser un espectáculo muy romántico. Pero miren toda la cocina, o sea, además es que se ve que los acabados de la cocina están bien hechos, o sea, Claro, obviamente hace solamente falta que mantenimiento, el ¿no? tiempo ha hecho de las suyas, pero, Claro. No, pero mira, pero yo creo que hasta se las, puede- bi- se puede hasta las rescatar. bisagras están buenas. Bueno, de hecho, no les vamos a contar todavía eso, no les vamos a adelantar las cosas. Exacto. Vamos por parte. Vamos por partes, vamos a una cosa. Pero ya sabemos que las cosas oxidadas se pueden arreglar. Ya sabemos que las cosas Hay oxidadas. cierto movimiento, que parece que la isla hay mucho movimiento de tierra. Mira, estas cositas ya se vino un ingeniero, lo trajimos, dice que no es un mal de morir, que eso es simplemente
reparable para espacio. Es reparable. Wow, miren esto Varias aquí. cositas. Tiene 3 habitaciones, cada habitación con su baño. Es lástima que no tenemos la luz ahorita. Los baños son bien generosos. Son amplios. 3 habitaciones, una sala, esa super cocina, el garaje para el carro. Cuarto y baño número 2. ¡Wow! Este cuarto está súper. Vamos a ver si podemos levantar un poquito la persiana para que vean. No, para que vean la habitación. Yo sé. Esta da hacia la piscina de la otra. Ah, claro. Este baño es enorme. Mira, lo conveniente, esta salida es hacia la piscina. Si tienes invitados, no tienen que entrar a la casa. Miren a este bañito. Claro. Es un baño para la cocina. Y acá está la habitación principal, que también está amplia. Y miren el baño. Tiene un closecito aquí. ¡Wow! ¿Qué es esto? Este baño es como... Aquí cabe otro cuarto. Te lo juro. Aquí la ducha. Y allí se va a la piscina, ¿eh? Un baño privado. Qué belleza. Todo esto es como mármol, ¿verdad? Ah, coralina. Marina. Y como nos estaba contando Alicia, es un proyecto que el dueño quiere vender ambas casas al mismo tiempo. O sea que o tienes que comprarla con un conocido, o comprarlas todas tú, o da para reinventarse, bien sea hacer las casas individuales o tumbar todo y hacer una casa súper grande. En este conjunto hay otras casas que se utilizan como para eventos tipo bodas o grandes celebraciones o cosas así. Y bueno, además la ventaja de que tiene su playa privada que se llama como Playa Escondida o Playa Patilla. Puerto Real. Ah, sí, Puerto muchos Real. le dicen Playa Patilla porque es una zona que, bueno, se siembra. Que se siembra bastante patilla. Ajá. Bueno, llegó el momento de la verdad. Alicia, ¿cuánto cuesta cada una de estas casas? Estas casas tienen un valor individual de $60,000. Ok, o sea, las dos casas, con todo lo que acabamos de ver, por $120,000. $120,000. Prácticamente lo mismo que el apartamento que vimos antes de estas Y casas. te puedo decir que son las casas más económicas que hay aquí en Puerto Real, como es. Wow. Ojo, siento que requieren de una inversión. Ojo, yo no tengo experiencia en construcción ni nada, pero por lo que he hablado en toda esta visita a Margarita, que no sé por qué estamos hablando tanto de bienes y raíces, será el destino que de verdad hará que tengamos algo aquí en Margarita. Eso de seguro. Requiere de una inversión grande, pues, o sea, no sé cuánto podría ser, pero yo diría que hasta el doble de las propiedades para hacer esto, porque la cocina está espectacular, pero se tiene que tumbar todo para hacer casas nuevas. Pero yo creo que lo ideal es aprovechar las que ya están. Eso también podría ser. Sí. Eso y también se podría pueden ser. unir. O sea, aquí incluso he traído personas que tienen un proyecto para unir las dos sin necesidad de hacer mayor tumbarlas, exacto. demolición. No es que tienen que ver las casas que hay acá. O sea, hay unas casas terminadas que obviamente no son ni cercanos a $60,000. Claro, claro. Que ¿Y hay casas como en venta así súper lujosas en este conjunto? ¿O no están en venta, sino las que están así de lujo ya no están en venta? puede haber, en estos momentos no tengo la información, pero puede haber. Pero ya el precio se dispara. ¿Un estimado? Mira, lo bonito también de acotación de esta casa es que esta vista no se quita porque esto es área protegida del conjunto. Entonces allí no se puede construir. Entonces, No, está. La ubicación de estas casas no las tiene ninguna de las que están así. Alicia, una casa así espectacular, remodelada, de lujo, en este condominio, pues en esta urbanización, ¿cuánto pudiese costar? Lista. Te puede llegar a valer, dependiendo del lujo, porque hay unas que tienen, bueno, lujo, te puede llegar a valer 250,000, 300,000, dependiendo. Desde 150, una Claro. que es bastante terminada. Ya son nuestras, ya ni se antojen. Ni se antojen que ya son nuestras. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por todo este recorrido. Vimos muchísimas propiedades, quedamos más enamorados de la isla todavía y ojalá que al menos uno de todas las personas que vean ese video se animen a invertir, como decía Valerie, no solamente dinero, sino amor, cariño
que la isla lo necesita mucho y ya se está viendo. O sea, nosotros la última vez que vinimos fue hace 2 años y ahorita, aunque no hemos visto como ese turismo masivo, quizás porque no llegamos en las fechas del turismo masivo, sí hemos visto más infraestructura, más propuestas gastronómicas, más propuestas de entretenimiento. Las playas inclusive las hemos visto con más restaurancitos, con más áreas sociales, o sea que de verdad siento que está habiendo un movimiento bonito en la isla, pues. Muy bonito, hay un renacimiento muy bonito, hay algo que se está gestando bien lindo, se siente en el ambiente cuando tú conversas con las personas, gente como ustedes que están viniendo, los nómadas digitales, o sea que lo están viendo como destino bien apropiado. La isla estoy segura que va a tener un renacer, aparte de que para mí es una isla de las mejores del Caribe, o sea, esto no tiene padrota. Y Bueno. me encanta, gracias a ustedes de verdad por haber venido a la isla, por haberla mostrado de esta manera, gracias por haberme escogido, o sea, estoy abrumada de la emoción. No, gracias a ti, de verdad, Alicia. Eres una excelente asesora. Una súper excelente asesora. 100% Gracias. recomendado trabajar Gracias. con Alicia. Y bueno, si por casualidad es primera vez que llegas a nuestro canal, te invito a suscribirte y si es el primer video que ves de la isla de Margarita, con que escribas en YouTube Margarita, 2 locos de viaje, vas a poder enamorarte como nosotros de la isla porque mostramos de todo un poco, desde gastronomía, naturaleza, infraestructura, o sea, todo. Hacemos videos de todo un poquito, nos apasiona mucho viajar, así que es nuestro fuerte, por eso nos llamamos 2 locos de viaje. Este video llega hasta acá, pero quedan muchos en nuestro canal, así que sigan disfrutándolos. Un besote enorme, nos vemos en la próxima.